hagamos esta oración. Señor, te doy gracias por tu amor y tu inmensa misericordia. Gracias porque tú, Señor, estás hablando a la iglesia de manera poderosa y estás mostrando a la iglesia los caminos a seguir, los pasos que debemos de dar para poder estar preparados y poder recibirte cuando tú vengas en las nubes, Señor, por tu iglesia. Y poder estar preparados para ser la iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, la cual tú vestirás para que sea vestida de novia y tú puedas recibirla como el marido. Señor, estamos aquí, úsanos, háblanos, Señor. Dinos qué es lo que demandas de nosotros, para nosotros prepararnos, preparar el camino de tu regreso y también retar al mundo. Retarlo, Señor, en el sentido de nosotros vivir la vida conforme Cristo Jesús y que el mundo vea la diferencia y que las personas que no te conozcan vean que somos un pueblo apartado para el Señor, que te pertenecemos, que vean tu poder y tu gloria en nosotros. Aquí estamos, Señor, te entregamos nuestra vida y nuestro corazón. Háblanos como tú quieras, pero hoy queremos escuchar tu voz. En Cristo Jesús. Amén, Señor. En la vida del pueblo de Israel, nosotros podemos ver qué es lo que Dios demanda de la iglesia. Porque lo que vivió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que nos ha de acontecer a nosotros como iglesia, de cómo hemos de vivir y de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, esa es la razón por la que el Nuevo Testamento tiene como fundamento o tiene como base el Antiguo Testamento. Si no se tuviera el Antiguo Testamento, entonces hubiera sido imposible tener fundamento para las doctrinas del Nuevo Testamento, la gracia, el perdón, y sería imposible que el cristianismo existiera. Entonces, así como los cimientos de esta edificación, de este edificio, no han pasado de moda, son tan útiles como las paredes en este momento. Nadie edifica o pone un edificio y se pone a escarbar para quitar los cimientos. Nadie hace eso. Nunca pasan de moda los cimientos. Entonces es importante saber que tan profundos sean los cimientos, así de alta será la edificación. Entonces, el cristianismo hoy en día lo vivimos y es tan poderoso y es tan glorioso el evangelio por razón de que existen fundamentos muy profundos, los cuales es necesario que nosotros conozcamos, porque a medida que conocemos ese fundamento, esa profundidad y profundizamos en las raíces, nosotros estamos poniendo fundamento en nuestra vida cristiana. Entonces, ahora que estudiamos Deuteronomio, nosotros estamos poniendo fundamentos en nuestra vida. Nunca menosprecie el Antiguo Testamento, sino que profundice en él, conózcalo, porque conforme lo conozca, así de profundo será su cristianismo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que muchos cristianos hoy en día viven un cristianismo un cristianismo light o un cristianismo por encima, no tan comprometido? Porque les falta fundamento, les hace falta escritura. ¿Y por qué a veces hay doctrinas de diferentes corrientes cristianas tan arraigadas en muchas personas que son cristianas, pero a veces están desviadas?
porque se desconoce el Antiguo Testamento o se menosprecia estos libros del Antiguo Testamento. Entonces es importante que todo cristiano conozca. Pablo tenía una gran predicación, y fue de gran bendición, porque su predicación y lo que él enseñaba tenía su fundamento en el Antiguo Testamento. Entonces digo esto porque ¿qué es lo que vamos a leer? ¿Y qué es lo que Dios está demandando del pueblo de Israel? El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Escuche bien. Sí, escuchó bien. Antes solo el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Hoy en día, el pueblo de Dios está compuesto por judíos y gentiles. Pero así como hay gentiles que se van a ir al infierno por no recibir a Cristo en su corazón, asimismo va a haber judíos por no recibir y rechazar al Mesías, se van a ir al infierno. Entonces, no por haber nacido del pueblo de Israel, eres pueblo de Israel, sino que necesita toda persona que quiera pertenecer al pueblo de Dios, necesita primero arrepentirse de sus pecados y recibir al Mesías, a Jesús, y recibir la obra del Mesías en su vida, aplicar la sangre de Cristo en su vida, creer en la sepultura y en la resurrección de Jesús y en la ascensión, porque fue sentado a la diestra del Padre. Entonces el pueblo de Dios hoy en día dice respecto a los judíos que ellos las ramas originales fueron desgajadas y fueron injertadas de un olivo silvestre, y nosotros que éramos ese olivo silvestre fuimos injertados en el olivo real o en el olivo fino. Ahora la sangre de Jesús, la vida del pueblo de Dios fluye a través de nosotros. No necesitamos ser de Israel o haber nacido de la nacionalidad judía para ahora nosotros poder disfrutar de las promesas que están aquí en el Nuevo Testamento. No, usted necesita haber nacido de nuevo. Usted necesita haber nacido de nuevo en la fe en Cristo Jesús. Una vez que usted es de la fe en Cristo Jesús, yo quiero decirle que usted tiene las mismas bendiciones que tuvo Abraham, las mismas bendiciones que tuvo David, las mismas bendiciones que están aquí como las tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Todas esas bendiciones son suyas. Pero también todas esas demandas que Dios hace a su pueblo también son nuestras. Vea lo que dice la palabra del Señor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál es la tierra que Dios nos ha dado? Lo vimos la semana pasada. La tierra que Dios nos ha dado a la iglesia, al pueblo de Dios en México, es nuestra nación. México es nuestra nación, es nuestro territorio, es nuestra tierra. Vamos a disfrutar y el reino de Dios será establecido en esta tierra conforme el pueblo de Dios le crea a Dios que puede establecer el reino de Dios en nuestra nación. Conforme peleemos la buena batalla y derrotemos la cultura que es contra el reino de Dios. Eso fue lo que hicieron ellos, o al menos lo intentaron, aunque fallaron. Ellos peleaban contra los filisteos y los tenían que exterminar. Tenían que terminar con culturas. Y eso mismo nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos que terminar con las tradiciones paganas, con las costumbres paganas, con todo aquello que no le agrada a Dios. La iglesia es llamada a terminar, pero dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, cuando nazcas, cuando vivas en esta tierra, en México,
Dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, nosotros no vamos a aprender o no vamos a hacer. Dios, el Señor no quiere que la iglesia haga como hace el mundo. Nosotros somos una cultura diferente. Hoy en día, a veces se predica por no conocer las bases y el fundamento cristiano del Antiguo Testamento. A veces se predica un evangelio superficial y de manera equivocada a las doctrinas de la gracia se malenfocan y se le enseña a la gente que no pasa nada si tú, teniendo el perdón de Dios, teniendo la oportunidad de Dios, si tú cometes pecado, si tú haces lo que no le agrada al Señor. Eso es una equivocación. Todo tiene un efecto. El mismo Señor Jesús lo dijo: todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Esa es una ley. Si nosotros nos desviamos y dejamos de sembrar semillas de fe, creyendo en las promesas que están aquí escritas, y yo empiezo a sembrar lo que yo me imagino que es ser cristiano, entonces yo voy a tener resultados de hombre, porque mi cristianismo está basado en ideas, en argumentos, en conclusiones cristianos, humanos, cristianos, estoy diciendo cristianos, humanos, basados en sabiduría humana, no en Dios. ¿El resultado qué va a ser? Resultado humano, va a ser muerte, porque todos los seres humanos un día vamos a morir. No somos eternos, en sí mismos no vivimos por la gracia de Dios. Él es la vida. Si hacemos las cosas fuera de la vida, entonces va a haber muerte. Por eso, a veces como hijos de Dios esperamos bendiciones y las bendiciones parecieran estar lejos o no llegar a nosotros. Y a veces tenemos resultados muy tristes en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque no estamos sembrando correctamente. Ahora usted va a empezar a sembrar correctamente, pero va a empezar a sembrar correctamente y tenemos que esperar. Porque a lo mejor toda la vida sembré mal, pues hay que quitar la hierbita mala y hay que comenzar a sembrar y hay que esperar a que la semilla germine y que la plantita crezca y que haya fruto. Porque luego hay quienes dicen, pues yo ya oré, tengo 3 días orando y no pasa nada. Eso no es así. Por eso dice el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces el Señor nos está hablando a dejar a un lado todas esas costumbres y tradiciones y hábitos y obras que las naciones hacen, porque no son buena semilla para nuestra vida. Es muy mala semilla. Es pésima semilla. Es semilla de hierba mala, de hierba loca. Es hierba loca, no siembre hierba loca en su vida. Vea lo que sigue diciendo. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Alguien dice, no, yo no voy a pasar a mi hijo por fuego. Esas naciones, ¿sabe que era una de las aberraciones por las cuales Dios hizo marchar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán? Y les dijo Dios, mátalos a todos. ¿Sabe cuál era una de esas aberraciones por la cual Dios mandó al pueblo de Israel para que hicieran juicio sobre esa nación? Ellos tenían un Dios que estaba hueco y era de cobre, y lo llenaban adentro de leña, lo prendían y se ponía al rojo vivo.
Y ese Dios tenía las manos así. Agarraban a los niños y los ofrecían al Dios, aventándolos a las manos de ese Dios. Los niños gemían, gritaban, se quemaban y morían ahí. Los aventaban vivos. Qué crueldad. Y esa era la costumbre de esos pueblos. Alguien una vez escuché decir, pues no, Dios que es Dios de amor, es que Dios es Dios de amor. Y de alguna manera Dios tenía que matar, tenía que terminar con esa costumbre. Y Dios mandó juicio. Dios levantó al pueblo de Israel y les dijo, mátalos a estos, a los papás, a toda esa nación, porque están generando mucha violencia. Tengo que hacer justicia a esos niños indefensos. Y por eso Dios los mandó matar. No fue de a gratis. Entonces, ellos sembraron muerte y trajeron el juicio. Si nosotros sembramos semilla mala, vamos a cosechar cosas malas, como esas naciones. Y Dios le está diciendo al pueblo, hey, ellos sembraron mal. No tomes ahora tú esa semilla y vayas a sembrar mal. Tú tienes una cultura diferente. Está diciendo el Señor, yo te he dado semilla diferente para que tú siembres. Vive esta palabra. Vivamos las promesas de Dios. Que nuestra vida esté normada por estas escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestra vida esté guiada por lo que dice la palabra y no por lo que dice que alguien dijo, que el internet y que el YouTube y que esto, porque a veces ni sabemos escoger. Hay buenos predicadores, Si usted le pone ahí en el canal Iglesia Cristiana Cordero y León, ahí sale uno muy bueno. No estoy diciendo que todo sea malo, pero sí hay veces de que no sabemos ni distinguir y estamos comiendo mal. Tenemos que orar a Dios para discernir la palabra del Señor. Por eso es mi deber como pastor decirle una y otra vez, decirle, hermano, lea la Biblia, ore, busque a Dios, llénese del Espíritu Santo. Y toda palabra que se dé y enseñanza que esté escrita con un contexto, ¿verdad? O sea, no nada más un versículo. Vamos a ahorcarnos todos. ¿Por qué? Porque dice ahí que Judas fue y se ahorcó. No, hay que saber toda la historia. Hay que saber bien por qué Judas se ahorcó. Y usted se va a dar cuenta que no es que Dios quiera que nos ahorquemos. Pero a veces se sacan doctrinas bíblicas con conclusiones humanas, sin sabiduría de Dios. Y nada más se toman versos como pretexto para nada más justificar nuestra mala acción, nuestra tradición. Vea lo que dice. Entonces por eso pasaban a sus hijos por fuego, y había adivinación, había agoreros, sortilegio. A veces me ha pasado, me llegó a pasar. Honestamente le puedo decir, me llegó a pasar porque es un error que cometemos. A veces yo veía que alguna persona tenía el don de profecía, el ministerio de profeta. Y era un profeta y yo quería, a ver qué me dice el profeta, que me diga algo el profeta, que me profetice. Y a veces el profeta va y profetiza. Pero yo quiero decirle una cosa. Aunque existe el don de profecía, yo quiero decirle que la palabra más segura, la palabra profética más segura es esta. A veces los seres humanos podemos nosotros equivocarnos en dar una palabra. ¿Por qué? Porque la palabra está vaciada aquí en este hombre y puede ser mezclada con sentimientos, emociones, y yo me puedo equivocar, o cualquier profeta se puede equivocar. Por eso dice que la palabra profética más segura es la que está aquí escrita. Por eso debemos de leer la palabra. Le pregunto yo a usted, vamos a ver si vamos a hacer un examen. ¿Estamos listos
para poder discernir la palabra, para saber si es de Dios o no es de Dios, yo le pregunto a usted, ¿lee la Biblia? ¿Ora a Dios y le pide al Espíritu Santo que le ayude a discernir la palabra? Si su respuesta es sí, usted está listo. Si su respuesta es no, usted está reprobando el examen, o yo estoy reprobando el examen. Entonces, tenemos que nosotros decidir si vamos a querer creer como dice la palabra. Entonces tenemos que aprender lo que dice aquí, esta palabra profética más segura, de tal manera que el día de mañana que usted escuche la voz de Dios, usted sabrá cuándo habla Dios, cuándo habla el hombre, cuándo habla el mundo, y va a saber distinguir perfectamente la voz. Porque así es. Si usted no conoce a las personas, usted puedo llegar y yo decirle, mucho gusto, yo soy Vicente Fernández, y me la va a creer. Bueno, es que ya en paz descanse, ¿no? Ya no está, pero si yo le digo, yo cantaba, jejeje, ¿verdad? Y usted me la va a creer. Usted me lo va a creer si usted no conoció a ese hombre, ¿verdad? Pero se me hace que no, pero es porque usted sí lo conoció y escuchó su voz y se familiarizó. Y todos escuchamos alguna vez una canción de él y sabemos cuál es. O le pone una canción de Jorge Negrete y una de Vicente y una de Agustín Lara. Pero si usted no conociera, yo le digo, él se llama, y cruzo los nombres, usted va a decir, pues sí, este es Vicente Fernández, y nada que era Jorge Negrete, ¿no? Es un decir. Pero necesitamos nosotros escuchar y saber cuál es la identidad de uno, cuál es la identidad de otro, y conocer los tonos de voz. Nosotros necesitamos familiarizarnos con la voz del Señor. Por eso somos un pueblo apartado para Dios, un pueblo destinado a escuchar la voz de Dios, no la voz del mundo. Es importante. No vaya a salir usted muy espiritual, no vaya a salir yo muy espiritual. A veces con eso de distinguir las voces, Dios nos está hablando y nos está encarando y nos está diciendo, y siempre decimos, eso lo dijo el hombre, o eso no es para mí, eso era para el hermano, para la hermana. No, es muy delicado, no va a ser que despreciemos la voz de Dios. Tiene que haber una característica especial en el pueblo de Dios. ¿Sabe cuál es? Honestidad. Honestidad y querer cambiar. Porque si no hay honestidad y transparencia delante de Dios, y decir cuando Dios me está hablando, decir, si es cierto, era yo, Señor, perdóname. Soy pecador, soy yo, perdóname. Y ser honesto, escuchar y decir sí. O leer y leer y aplicar y decir, sí soy así. Honestidad es una cualidad o característica del pueblo de Dios. Entonces, por eso somos un pueblo aparte. El mundo allá afuera tiene la tradición de ser deshonesto. Cuando estábamos sin Cristo en nuestra vida, éramos mentirosos, éramos deshonestos, y esa era la tradición. Ladrones. Si usted alguna vez robó una pluma, eso también eso es robar, ¿no? De alguna otra manera, o rebeldes a la autoridad. ¿Cómo éramos sin Cristo? Teníamos muchos hábitos, muchas tradiciones en nuestra vida, pero ahora que estamos en Cristo Jesús, Dios nos está diciendo, no, tú ya no vas a hacer eso, ni vas a leer el horóscopo. O la tradición allá afuera es que de 5 palabras que hablan, 3 son en doble sentido, o 3 son maldiciones, o son palabras ofensivas, o tal vez son 4 y una es en los 5 sentidos, en el correcto uso del idioma español, ¿no? Entonces es importante cambiar
incluso la manera de hablar como lo hacía el mundo. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo es que yo voy a seguir hablando maldición cuando dentro de mí vive el Espíritu Santo? Pues soy templo del Espíritu Santo. Pues soy el templo, la habitación de Él. No puedo hablar sapos y culebras. Esas son hábitos, cosas que hay en el mundo, que había en las naciones de esta tierra. Pero el pueblo de Dios es diferente. El pueblo de Dios, el pueblo, la iglesia de Jesucristo, tenemos una cultura diferente. La cultura del reino de Dios en nuestra vida. Ya no escuchamos lo mismo, ya no vemos lo mismo, ya no hablamos igual, ya no vestimos igual, sino que ahora somos portadores de la gloria de Dios. Porque nosotros, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Y luego después Jesús nos dijo, ustedes también son la luz del mundo. Y somos la sal de la tierra. Debemos de entender que Jesús nos dijo luz, no tinieblas. Luz. ¿Qué diferencia hay de la luz y las tinieblas? Le voy a decir. Las tinieblas es la ausencia de luz. Cuando un cristiano vive, o alguien que se dice cristiano, vive en los hábitos del mundo y vive comportándose, viviendo, pensando, viviendo como vivía antes, es una persona que vive en tinieblas. Puede tener salvación, pero todavía hay tinieblas en su vida. O sea, hay ausencia de Dios. Por eso cuando orábamos ahorita le decía, ¿cuántos tienen hambre de Dios? Y todos decíamos amén, y levantábamos las manos y decimos, Señor, quiero más de mí, de ti. Quiero más de ti. ¿Sabe por qué? Porque únicamente obteniendo más de Dios cada día, comiendo el maná todos los días, vamos a tener más de Dios en nosotros, más de su naturaleza y menos de la naturaleza del mundo. Pidamos que haya más luz en nosotros. Podemos ser un cerillito. Podemos ser, ahora sí, como esos focos que tienen dimer. Que tienen un dimer. Usted le va regulando la intensidad, ¿no? Puede ser un enorme reflector. O puede ser nomás algo así como para que adorne, ¿no? Una lucecita leve, tenue. ¿Cómo quiere brillar? ¿Qué tanta presencia de Dios quiere usted? Recuerde, usted es un pueblo, es el pueblo de Dios. Y tan radical así como luz y tinieblas. Con Dios y sin Dios. Así de radical es esto. ¿Cómo quieres estar? No podemos estar a la mitad. O estamos o no estamos. ¿Qué dice? A los tibios los vomito de mi boca. Entonces, por eso el Señor dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y estas abominaciones Jehová tu Dios y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Sabes por qué el mundo se va al infierno? ¿Por qué nosotros estábamos condenados a ir al infierno? Porque hacíamos esas cosas. ¿O no? El chisme no es pecado. La contienda no es pecado. Los malos pensamientos no son pecado. Las malas palabras no son pecado. Los disparates no son los disparates, para que gente que nos está viendo entienda. Las malas palabras, las ofensivas, ofender a alguien no es pecado. Causar división, disensión no es pecado. O no es pecado para los cristianos y para el mundo sí. ¿Y qué no es el pecado? La paga del pecado es muerte. ¿No es por causa del pecado que íbamos al infierno? Dice el Señor,
eso, por esas naciones sin Dios hacían eso. Pero no tú. Porque tú eres el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nación apartada para Dios. Porque yo aborrezco eso. No es tal cosa como que, ay, mira, ya te salvé y ahora sí te doy permiso de que hagas lo que tú quieras. No es así, el cristianismo no es un juego. A Jesús le costó su vida. ¿Cuánto le costó a Jesús? ¿O no costó nuestra salvación? Costó muchísimo la sangre de Jesús. ¿Y en qué condiciones murió el Salvador? Como para ahora nosotros pisotear la sangre de Jesús y decir, ay, soy salvo, lo que me conviene, ya no voy al infierno, soy salvo, pero voy a hacer lo que a mí bien me parezca. Sigo las tradiciones y el comportamiento de las naciones del mundo. ¿Qué le está diciendo al pueblo de Dios? Eso yo lo aborrezco. Versículo 13, ya estoy terminando. Vea lo que dice. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere del pueblo de Israel? Perfección. Wow. O sea que Dios nos quiere perfectos. Sí. ¿Sabe qué significa perfecto en el diccionario de la Real Academia Española? Dice que tiene todas las cualidades requeridas o deseables. Vea la condición, cómo cambia. Puede usted ser imperfecto, puedes estar lleno de errores, pero usted puede ser perfecto. ¿Cómo dice? Usted puede tener las cualidades que Dios está buscando. Usted puede ser la persona ideal para que Dios haga su obra. Cualidades, ganas de cambiar. Cualidades, honestidad. Cualidades, querer ser diferente. Querer más de Dios, tener hambre de Dios. Podemos estar batallando con pecadotes, pero si tenemos esas cualidades, esto quiere decir, si soy perfecto para Dios, Él va a hacer la obra y Él te va a cambiar. Él va a sacar esas tradiciones. Cuando escuches la voz de Dios, vas a escuchar la voz de Dios y no vas a decir, ahí te hablan. Sino vas a decir, escucho la voz de Dios, Señor, ¿qué me toca a mí? ¿Es de esto que quieres? Ayúdame, Señor, ¿eso quieres? Voy a dejar de querer trabajar en la vida de los demás y dejar de meterme en la vida de los demás y me voy a enfocar en mi vida. Todo mundo vamos a tener errores y va a ser muy frustrante si voy a querer cambiarlos a todos. Pero va a ser muy edificante si me enfoco en cambiarme a mí y en bendecir a los demás, en dar lo que Dios me ha dado. No nos frustremos queriendo cambiar al mundo. Hay gente, hay personas que quieren cambiar al mundo, pero no quieren cambiarse a sí mismos. También perfecto es que es muy adecuado para un determinado fin. El ser humano es perfecto para Dios mostrar su gloria. Usted y yo somos perfectos, por eso Dios escogió a la humanidad, porque éramos hechos polvo, porque Dios sabe que no podemos, somos débiles, frágiles. Somos tan insignificantes que Dios dijo, wow, es lo que necesito para mostrar mi gloria. Este Satanás y sus ángeles que se creían la trompa del tren, yo voy a usar en la tierrita al ser humano para pisotearlos a ellos.
Es como algo así como el fuerte se amarra la mano derecha y se va a dar un tiro con Satanás y aún así le va a ganar. Se va a dar un pleitazo con Satanás y va a luchar. Y es más, y se va a amarrar los pies o va a brincar o nada más con un pie y aún así le va a ganar. Porque Dios va a usar al hombre, a alguien tan insignificante como nosotros. Dios nos quiere usar para echar al reino de las tinieblas de la tierra que Dios nos dio. ¿Cuántos lo creen? Cierre sus ojos, por favor. Dice, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. El mundo escucha demonios, escucha al reino de Satanás, escuchan a todos menos a Dios. Pero el pueblo de Dios debe de escuchar a Dios, al Espíritu Santo. Dice, mas a ti no te es permitido escuchar al mundo, a la carnalidad, a Satanás. No te es permitido ser como el mundo, porque eres nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Basta ya de seguir viviendo para agradar a los gentiles. Basta ya el tiempo pasado para seguir agradando a los gentiles. Agrademos a Dios. Señor, estamos aquí entregados, llenos de tu presencia, anhelantes de tu gloria, de tu espíritu. Quiero que me cambies, dile a Dios. Quiero ser luz y no tinieblas. Quiero ser luz y no tinieblas. Quiero ser como tú eres, Señor. Quiero ser un pueblo santo, apartado para ti. No un pueblo revuelto entre el mundo, sino un pueblo apartado para ti, Señor. Un pueblo que porta la gloria y la dignidad de Dios, de su Rey. Eso somos nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Te entregamos toda nuestra vida y todo nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. De esta manera despedimos la transmisión. Nos vemos el domingo.